Los próximos 10 años de tu vida dependen del siguiente paso que des. ¿Cómo definir cuál es el mejor? Bienvenido a 1001, el otro centro. Un podcast en el que reflexionaremos, cuestionaremos y discutiremos sobre los problemas más comunes y contemporáneos desde un enfoque sistémico, histórico, global, social y psicológico. No tenemos respuestas, solo preguntas y más preguntas. Un experto en cambio, un psicólogo, un internacionalista, analizando desde 3 ópticas eclécticas y disruptivas. Acompáñanos en este viaje colectivo para dar el mejor siguiente paso. Fede, Tico y Willy en búsqueda del otro centro. Bienvenidos a este segundo capítulo de 1001, el otro centro. Hoy vamos a hablar de la narrativa, del storytelling, del famoso storytelling. Tico, Willy, ¿cómo están? A ver, Willy, ¿cómo estás? Y no me digas bien, dime cómo estás. Estoy en un periodo de mi vida, hablando como de los últimos 3 meses, que estoy como cruzando un puente. Así definiría, ¿no? Estoy haciendo ajustes en mi vida en muchas cosas. Estoy entrando a nuevos proyectos, uno de ellos. Entonces es ese miedo, ansiedad, pero también gusto de estar como en un puente largo ahí medio volteando para abajo, volteando para atrás, volteando para el frente. Ahí estoy, así definiría. ¿Tú cómo estás? Yo estoy como de luna de miel, en una parte, viviendo una etapa nueva también. Tomé algunas decisiones importantes y estoy como en esta fase de celebrar, de disfrutar, de haberme quitado un gran peso de encima y disfrutando la libertad. Y por otro lado estoy también con la euforia, la adrenalina, la apertura, como si estuviera empezando un nuevo semestre de algo. Entonces me siento con esa combinación. ¿Para qué es útil crear historias? Para ponerle un orden al caos. Para eso sirven las historias. En nuestro caos, en nuestra vida, el mundo, el universo, el país es un caos. Entonces, las historias nos sirven para darle un orden al caos. Entonces, por eso es la importancia y por eso somos adictos a las historias. Porque, los tres hemos leído de Yuval Harari, ¿no? Que prácticamente él dice que los seres humanos somos diferentes a las otras especies por 2 situaciones. La primera tiene que ver porque actuamos de manera colectiva, ¿no? De una manera flexible. Las hormigas, las abejas también actúan de manera colectiva, pero lo hacen de una manera inflexible. Si no lo haces, te matamos, ¿no? Los seres humanos lo hacemos de una manera flexible. Y la segunda es que tenemos la capacidad de imaginar, pero no solamente de imaginar, sino también de crear lo que imaginamos. Entonces, el tema de crear una historia y esa historia hacer la realidad, ¿no? Es algo que pues es propio de los seres humanos porque estamos rodeados de historias. Un perrito, un gatito, si ven una Coca-Cola o una Pepsi, van a ver un bote en las dos, pero un ser humano puede entender cuál es la historia de la Coca-Cola o qué hay detrás de la Coca y qué hay detrás de la Pepsi. Y algo muy importante, ¿no? Para hablar de las historias, y ahorita me van a platicar a qué historias ustedes son adictos. Los seres humanos somos adictos a las historias. Todo el tiempo, ¿no? Estamos viviendo una historia. Inclusive dormidos, los sueños son historias mismas. Ajá. Tenemos historias en la pared de nuestra casa, ¿no? Porque el arte también son historias. Las series, las películas son historias. Una escultura es una historia. La pornografía es una historia, ¿no? Uh-huh. La pornografía antes era un cuadro, una escultura, después pasó a la revista, luego pasó a un video y ahora ya hay realidad virtual, pero a fin del día todas ellas, ¿no? son historias. Los seres humanos somos adictos a las historias y todo el tiempo estamos creando historias. Pero resumo esto, ¿no? Justamente en el tema de decir, las historias nos ayudan a ponerle un orden a un caos. Entonces, muchos de nosotros, lo he platicado con algunos amigos justamente en estas últimas semanas, que traen un caos en su vida, ¿no? Y entonces les digo, a ver, cuéntame tu historia ahorita. Ok, bueno, vamos a contarnos otra historia, ¿no? Uh-huh. Para poder ponerle este orden al caos en el que vivimos. ¿Cómo ven este tema? Creo que el tema del storytelling ha comenzado a tener mucho más protagonismo en los últimos años, ¿no? De hecho, podemos
toparnos con cualquier cantidad de cursos, ¿no? Acerca de storytelling. A mí la parte que yo me quedo con un par de cosas cuando se toca este tema. Creo que el tema de la narrativa es bidireccional, ¿no? Por un lado, hay alguien que está contando una historia, en el mejor de los casos, porque lo cree en lo más profundo de su ser y, como tú dices, opera desde esa historia. Pero por el otro lado hay alguien que tiene derecho a creer o a no creer esa historia, ¿no? Y creo que en ese sentido ahí radica gran parte de las posibilidades que nos abrimos o que nos cerramos con esas narrativas, ¿no? Alguien puede llegar a decirte lo que sea, si no le metes un poquito de pensamiento crítico y dices, ok, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Es fácil irte con la historia y acabas como cuando una ola te revuelca, empanizándote en la historia que te acaban de contar y moviendo tus emociones y tus sentimientos, que creo que es una parte importante. Y como cualquier herramienta, se puede usar para un tema positivo o se puede utilizar para un tema negativo de manipulación. Y bueno, seguramente entraremos más a profundidad a esos temas ahorita, pero creo que el protagonismo que se le está dando en estos momentos es justo, porque entre más conscientes somos de la narrativa, de la historia que decidimos creer, podemos explicar gran parte de lo que nos sucede y desde dónde operamos, ¿no? Pero bueno, Tico, seguramente tú tienes un buen punto de vista desde la psicología y desde tu experiencia en otros ámbitos. Creo que estos últimos meses ha crecido mucho, ¿no? El concepto como tema, muy enfocado a las marcas, a los negocios. Sin embargo, como decías, Fede, es algo que yo no sé si le diría adictos, no sé si nos definiría como adictos a contar las historias, o más bien diría que somos la especie que somos por habernos contado historias, por poder contarnos historias. Entonces es como decir, somos adictos al agua o somos agua. Uh-huh. Yo diría que no hay ser humano sin esa historia. Entonces no sé si es algo que nos tengamos que inyectar o es algo más bien que ya está dentro de nosotros y que nos hace ser eso, y que en algún momento pintábamos en las cuevas esas historias, en otro momento se las contábamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, en algún otro momento las escribimos, en otro momento fue todo el boom de la imprenta, en otro momento ahora estamos contando historias con video, de lo cual pues tú eres aquí el mero experto, y es interesante cómo socialmente ya no continuó la evolución. Ahora con el uso de WhatsApp regresamos a escribir las historias. Los niños, los jóvenes, ya no están contando tantas historias de forma oral como lo están haciendo por escrito. Entonces creo que ahí hay un movimiento bien interesante que lo podamos abordar después desde la educación, que será un tema por ahí interesante, ¿no? Pero regresando a esto, me gusta la idea de las historias que nos contamos nos sirven para darle orden al caos. Y creo que ese caos muchas veces lo vemos afuera, o históricamente lo veíamos para poder explicar la muerte o qué había después de la vida en estos ancestros. Pero ahora creo que ese caos ya no necesariamente viene de afuera, del coronavirus, de la pandemia, de la crisis económica, de la pobreza, de la desigualdad, sino ya viene también de un desorden, parece que también es una condición humana que es nuestra cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo ordenas tu inconsciente? ¿Cómo ordenas tus sueños? Hace rato hablamos de ello. ¿Cómo ordenas tu infancia? ¿Tiene un orden o no lo tiene? Y en esas historias, justamente lo que decías es, cuando le preguntas a tu abuela, le preguntas a tu tía, a tu mamá, ¿cómo estás? No te cuentan a ti cómo estás, se lo están contando a ellas. Y entonces la importancia de poder saber que esa historia que escogieron y que mientras más la digan, más se sostiene, no necesariamente es verdad. Y no es que nos estén mintiendo a propósito, sino en dónde fue y cómo es que escogemos la historia que nos contamos, incluso como en el capítulo pasado, para poder escoger quiénes somos o quiénes éramos. Entonces, yo lo que pondría aquí sobre la mesa es cómo en ese cambio de las formas de contar las historias, hoy nos podemos encontrar con una posibilidad completamente nueva para contarla, pero también para romper esa historia y escribir una nueva. Tal vez es ahí también donde conectamos el otro centro. Y fíjate que justamente, digo, y esto no está planeado, hay diferentes estructuras narrativas. La más famosa y la más utilizada es el viaje del héroe, ¿no? Que genera Joseph Campbell
en donde prácticamente, digo, son 12 pasos, ¿no? De un mundo ordinario, una persona recibe un llamado, hay un rechazo a ese llamado, él encuentra un mentor, atraviesa un umbral, encuentra aliados, enemigos, tiene pruebas, entra a algo muy profundo, tiene la odisea, hay una muerte o una resurrección, de repente no llega la recompensa, hay una persecución y una lucha final, hay una resurrección y regresa y se genera otro mundo. Y esta historia es la más famosa que se ha utilizado tanto las empresas como políticos, como cantantes. O sea, es una estructura narrativa muy utilizada cuando tú quieres hacer un storytelling personal o de tu empresa. Por lo general siempre utilizan, ¿no?, la estructura del héroe. Y es increíble porque Pixar llega y cambia mucho la estructura, ¿no? Por ejemplo, con Disney, todos sabemos lo que sucede. Llega Pixar y dice, a ver, ya no vamos a tener happy moments, ya no vamos a tener happy villages, ¿no? Pueblos felices, ya no vamos a tener romances. Y entonces Pixar empieza a crear este tipo de historias, también con la estructura del héroe, pero en donde una rata es un chef, ¿no? En donde un viejito le rompen el corazón en Up. En donde tenemos monstruos que no espantan. En donde hay un robot que quiere ser humano, ¿no? Entonces cambian un papá que pierde a su hijo, ¿no? Entonces hay un cambio. Pixar llega, ¿no? Sobre todo, sus hijos, ¿no? Que ya nacen con unas nuevas narrativas, ¿no? En donde, pues ya no ves la típica historia que se repite 500 veces en Disney, que es la misma, ¿no? O en las novelas, ¿no? Todas estas historias que nos contamos todos los días en el país, en el mundo o en generaciones, pues obviamente vamos siguiendo patrones. Y entonces esas historias, lo increíble es que terminamos haciendo esas historias realidad en nuestra vida. Y a partir de esas historias armamos justamente la historia de nuestra vida. Entonces, pues prácticamente, hay obviamente 7 plots, ¿no? 7 tramas de historias, ¿no? Desde vencer el monstruo, de la pobreza a la riqueza, que es la que le encanta a las novelas mexicanas, la búsqueda, el viaje y el retorno, que es, por ejemplo, ¿no?, El Señor de los Anillos, obviamente la comedia, la tragedia y el tema del renacimiento. Entonces, el mundo narrativo realmente es muy interesante y es muy, como dice Willy, hoy se está utilizando mucho, ¿no?, en las empresas, a nivel personal, nosotros estamos creando una historia también, ¿no?, del otro centro. Entonces, en primera instancia nos ayuda a darle un orden al caos y en una segunda instancia nos ayuda justamente a que ya hay estructuras narrativas que podemos utilizar, ¿no?, y que son interesantes y que podemos ir creando. Ya ahorita, después de escucharlos, les platicaré un poco de las historias que nos encantan a los mexicanos y vamos a entender un poco por qué los mexicanos actualmente somos así. Fíjate que mientras te escucho, Fede, y me gustaría ver qué les resuena esto que les voy a decir, pero cada vez que se toca este tema, yo vibro en un lugar muy particular con este tema y es como si estás enfrente de un gran poder y de una gran responsabilidad, porque al final somos mamíferos que nos relacionamos en el lenguaje y en las emociones. Esos somos los seres humanos, ¿no? Nos relacionamos a través de esos 2 elementos. Y la palabra es muy potente y se ha dicho durante generaciones y durante la historia, ¿no? El poder de la palabra, ¿no? Lo que sale de tu boca, que además viene de un proceso cognitivo en el cual, otra vez, lo detonan emociones y vas construyendo para ti y para otro, como decías ahorita, un contexto en el cual estamos operando y relacionándonos. Entonces, cuando yo escucho este tema, el lugar que visito generalmente es cómo podemos accesar a mejores posibilidades desde la narrativa correcta, ¿no? Como fuera de la receta de cocina, ¿no? Porque me parece que estos ejemplos que pones, ¿no? Pixar, Disney, etcétera, pues lo que han perfeccionado el segundo a segundo de narrativas que te captan y que te mantienen enfocado, ¿no? Probablemente no son necesariamente las que necesitamos para poder hacer otras cosas en otras dimensiones de nuestra vida, ¿no? Ahorita tú platicabas, Tico, acerca de la educación, ¿no? En el sistema educativo en el que mis hijos
se desarrollan, el primer septenio lo cruzan a través de 2 temas, de juego y de historias. Y las historias son escogidas milimétricamente porque les ayudan a crear imágenes internas que los ayudan a entender el mundo en el que en ese momento ellos están listos para entender. Entonces, básicamente son historias de los hermanos Grimm, ¿no? Pero no es la Cenicienta Disneyzada, ¿no? Sino es la verdadera historia. Y a veces son súper crudas, pero justo les presenta estas imágenes. Entonces, digo un poco para cerrar el comentario y no hacerlo como, no irme como demasiado lejos, creo que el hacernos responsables de las narrativas, ¿no? Y hay una narrativa que esta reflexión no es mía, pero tengo una muy buena amiga, Amkara, con la cual tenemos un grupo de reflexión que le llamamos exploración dimensional. Entonces, bueno, se pueden imaginar lo que platicamos ahí, nada más por el título, pero explorábamos como diferentes dimensiones del ser humano. Y ella decía, yo no entiendo por qué todas las historias del futuro siempre acaban vienen unos extraterrestres, nos tenemos que pelear con ellos, nos peleamos entre nosotros. O sea, siempre son como muy caóticas y nunca hay una narrativa acerca de una conciencia elevada de la especie en la cual podamos, de manera comunitaria, colectiva, crear una sociedad diferente. Aparte, ¿no? Siempre hay como, a ver, ya cayó la bomba, ya, ¿no? Llegaron, nos colonizaron, nos hicieron. Entonces, yo por eso siento una gran responsabilidad, ¿no? Con cualquier persona que tenga esta herramienta, porque pues puedes hacer que el segundo a segundo sea increíble y que puedas captar una audiencia, pero creo que es un gran habilitador de una serie de procesos humanos que nos podrían poner en un mejor lugar, ¿no? Pero no sé si me fui muy lejos en esta reflexión. Si somos lo que pensamos, pues entonces si cambiamos la manera de pensar o nos contamos historias diferentes, los resultados pueden ser distintos. Para poder cerrar este capítulo, yo quisiera sintetizar en estas cosas. Creo que hay mucho a donde podemos llevar el storytelling, a donde podemos analizar este asunto de las narrativas. Pasamos de las marcas, las películas, las series, la educación, y llego a un punto en donde creo que hay 3 conceptos importantes, en donde, además de todos, podemos acentuar. Una es la narrativa, para todos los que nos escuchan, es ¿qué historia te cuentas de quién eres? Uh-huh. Entendiendo que te puedes contar otra. Entonces, ¿quién eres? La otra es, ¿qué piensas del mundo? ¿Es un lugar amable o es un lugar peligroso? Y esa historia que tú te cuentas, no sé por qué, o por cuántas cosas, determina en gran manera en cómo te comportas, cómo crees, cómo sientes, cómo vives. Entonces, replantear quién eres o cómo te defines, qué piensas del mundo, cuestionar ese concepto. Y el otro es, ¿por qué crees que tienes los resultados que tienes? Y en la mayoría de las veces esas respuestas están relacionadas a la historia que te cuentas de ti, pero también de las que cuentas de lo que pasa allá afuera. Y entonces, un poco como el examen, pues tengo los resultados que tengo por mi gobierno, por mi religión, por mis papás, por el clima, por lo que sea, y no participo. Claro. ¿No? En esta cuestión de que como mexicanos o latinoamericanos hay una posición más de víctima, pues vinieron y nos cogieron, ¿no? No es un tema de que, pues esto decidimos. Sí. ¿Hace cuánto? Y además, ¿de dónde venían los que llegaron? ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que si podemos replantear y actualizar la narrativa que nos contamos de estas 3 preguntas, podemos pasar de este capítulo 02 al 03 y seguir platicando.